todo ministerio de sanidad eficaz tiene que ser ministerio de liberación. Voy a hablar hoy acerca de las cosas que alimentan la realidad espiritual en nuestras vidas. Porque ciertamente existen los demonios. Ahora bien, ¿cómo es que ellos se alimentan? ¿Qué es lo que alimenta el ámbito espiritual de los demonios? ¿Qué es lo que hace que ellos puedan ejercer poder, dominio, control en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hace que el mundo espiritual fluya y genere movimientos a nivel interior que nos hacen entrar en declive a nivel espiritual o nos hacen estar cautivos en el ámbito espiritual? Voy a hablar acerca de eso. La Biblia dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 2, verso 11, y ese texto lo voy a utilizar ahora y lo voy a utilizar cuando hable sobre las maquinaciones y ventajas del enemigo en la próxima clase. Lo primero es que dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, el apóstol sabía que había una realidad espiritual donde para tú poder vencer las cosas que te atacan, es una guerra que existe a nivel espiritual, es una guerra que tiene que ver con el ámbito de la mente, con lo que está sucediendo aquí dentro. Entonces, eso que está sucediendo dentro de tu atmósfera mental es lo que la Biblia le llama maquinaciones, o cuando la mente comienza a generar. Eso también se produce a través de una máquina que se llama iniquidad dentro del hombre. Ahora bien, todo lo que opera a nivel espiritual dentro de ti tiene una forma de desarrollo, pero sobre todo tiene una forma de alimentación. Hay algo que yo leí hace unos años en un libro que fue escrito por el apóstol Guillermo Maldonado, y él decía que una de las cosas que nosotros tenemos que entender cuando hablamos sobre liberación es que la liberación es cortar o cegar la fuente de alimentación de los demonios. Y yo quiero hablar de tres áreas primero, que son las áreas reales en donde operan los demonios dentro de ti, o pueden operar los demonios en tu vida. Y número 2, quiero hablar de las 5 fuentes más profundas de alimentación espiritual para los demonios. Lo primero es que cuando nosotros hablamos del ser, la Biblia dice que el apóstol Pablo le explica a la iglesia, le dice: yo creo que ustedes entiendan que la santificación es completa. Todo vuestro cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Es decir, esas 3 áreas, cuerpo, alma y espíritu, son las 3 áreas en las cuales se pueden manifestar las regiones de cautividad. Cuando el cuerpo y el alma y el espíritu están conectadas a una región de cautividad, en esas áreas operan o pueden operar la influencia negativa de los demonios. Ahora bien, esa influencia negativa no está limitada al ámbito físico o al ámbito almático o al ámbito espiritual. Y aunque yo no voy a entrar hoy, no puedo entrar hoy para poder desarrollar mi tema en cómo operan en cada una de estas áreas, pero voy a repetir lo que dije en el primer video. Todo aquello en tu vida que debería estar creciendo y no está creciendo, tienes que revisarlo a la luz de 2 realidades. Número 1, si hay algún pecado no confesado en tu vida que esté limitando esa área. O número 2, tienes que revisar si hay alguna actividad demoníaca que esté operando dentro de tu vida. Voy a hablar de del tercer punto. También tienes que revisar si no hay alguna realidad negativa que hayas recibido que no hayas perdonado. ¿Por qué? Porque muchas veces el estancamiento en nuestra vida tiene que ver con temas emocionales no resueltos. Es decir, mi papá me ofendió cuando yo era un niño, me botó de su casa, y como él me alejó, me rechazó, yo crezco con una herida interna que no ha sido sanada porque no perdoné a mi papá. Eso puede generar un bloqueo en el ámbito espiritual. Y muchas veces la realidad de cosas que nosotros necesitamos, como la sanidad, como la liberación, como el movimiento sobrenatural en nuestras vidas, pueden verse obstaculizados u obstruidos porque hay algo en nosotros que está limitando el flujo espiritual, que está limitando el avance espiritual en esa área de nuestras vidas. Y cuando esa energía divina que está operando, que puede operar a través de nuestros dones, conecta con esa energía negativa, no hay un avance, sino que hay un estancamiento. Voy a repetirlo. Muchas veces cuando lo de Dios en ti
choca con lo que es del diablo o con lo que es de las tinieblas dentro de ti, o con lo que es de los demonios, lo que produce dentro de ti no es una manifestación espiritual, es un estancamiento, porque la energía negativa viene desde una polaridad, mientras que la energía divina viene de otra polaridad. Entonces esas dos polaridades están chocando, están peleando una con la otra, y lo que sucede es que hay un estancamiento. Para que haya un flujo correcto y tú puedas crecer y elevar tu ranking o tu estándar, el estándar de tu vida, el estándar de tus relaciones, el estándar de tu realidad, lo que tienes que hacer es retirar o remover esa energía negativa que está operando ahí, que está bloqueando la otra energía, que es la energía divina o el flujo del poder de Dios dentro de tu vida. Bendiciones, soy el profeta Caleb y estoy aquí para invitarte a nuestro desafío profético, 5 días de entrenamiento intensivo. En estos 5 días vamos a tener un tiempo de desarrollo, equipamiento y adiestramiento para que puedas fluir proféticamente en tus dones y puedas crecer y desarrollar todo lo que Dios ha puesto dentro de ti. Vamos a tocar 5 temas que son altamente relevantes para todos aquellos que quieran convertirse en ministros proféticos de alto valor. Vamos a tocar profetas, cómo el profeta escucha, cómo el profeta puede ser transformado y cómo puede fluir en el ámbito profético. Número 2, vamos a hablar acerca de videntes. Voy a hablar acerca de cómo opera el reino de las visiones, cómo opera el reino de la revelación profética en los videntes, cómo es que los videntes ven y fluyen a través del ámbito de las visiones proféticas. Número 3, voy a hablar acerca de los sueños, cómo entender e interpretar los sueños. Número 4, en el cuarto día, voy a estar hablando acerca de cómo fluir en señales y maravillas, cuáles son los principios bíblicos en los que operaba Jesús para poder levantar paralíticos, para poder resucitar a los muertos, para poder operar en dimensiones de la gloria de Dios. Y número 5, el último día, voy a estar compartiendo secretos acerca de cómo fluir en la profecía forense, cómo fluir con detalles, nombres, apellidos, fechas de nacimiento, y cómo puedes escalar tu ministerio, llevar tu ministerio al próximo nivel y poder fluir en el ámbito del espíritu. Así que si estás interesado en un desarrollo más profundo, algo más grande que lo que has vivido hasta ahora, este entrenamiento es para ti. Así que nos vemos dentro. Clica el link que está debajo y eso te va a llevar a nuestra página, donde vas a poder conectarte y vas a poder participar de estos 5 días de entrenamiento intensivo y equiparte para tu ministerio. Nos vemos dentro. Shalom. Y tú dirás, entonces el poder de Dios puede ser limitado en un hombre. La Biblia dice que hubo un lugar donde Cristo ni siquiera pudo hacer milagros, solamente sanar a algunos poniendo la mano sobre ellos por la incredulidad. Entonces la incredulidad es energía negativa. Y sí puede limitar el poder de Dios dentro de tu vida, dependiendo del nivel de legalidad que tú le estás dando al ámbito espiritual. Por eso yo quiero hablar de las 5 cosas de las cuales se alimentan los demonios. Porque si tú conoces qué es lo que alimenta el ámbito espiritual en tu vida, entonces tú vas a poder cortar su fuente de alimentación y va a terminarse secando la raíz. Cuando tú no alimentas con agua a un árbol, lo primero que comienza a secarse no es el árbol afuera, son las raíces desde dentro. Entonces, en el ámbito espiritual, tenemos que conocer cuáles son las cosas que están limitando o a través de las cuales operan los demonios, para que podamos romper su poder y romper su estancamiento en nosotros. Lo primero, o el primer nivel, o la primera fuente de alimentación de los demonios, es la ignorancia. Quiero que usted lo escuche bien. La ignorancia. Efesios capítulo 4, versos 17 al 18. Yo creo que usted lo vea. Ese texto habla de algo muy trascendental y muy imperante a nivel espiritual. Y está hablando de la ceguera mental. Él dice: si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, a los cuales el Dios de este siglo, oiga lo que él dice, el Dios de este siglo le cegó el entendimiento a los incrédulos para que no vean y no les resplandezca la luz de Cristo. Lo primero que tenemos que explicar es que las tinieblas operan a través de la ceguera espiritual o la ceguera de la mente. Esa ceguera espiritual, esa ceguera de la mente, es producida a través del poder de la ignorancia. La palabra ignorancia es la palabra tinieblas.
Esa palabra en griego es la palabra escotos. Cuando la Biblia dice que la mayoría de las personas en la antigüedad amaron más las tinieblas que la luz, está hablando de que ellos amaban un sistema que operaba a través del poder de la ignorancia. ¿Por qué la ignorancia? Por eso Pablo dice, él dice, yo no ignoro las maquinaciones, porque la ignorancia es el primer nivel de alimentación de los demonios. Hay mucha gente que cuando ve nuestros videos critica, habla negativamente con respecto a ciertas cosas porque no conocen la raíz de lo que estoy diciendo. Eso se llama ignorancia. Todo lo que tú no conoces es lo que tú ignoras. Pero las tinieblas operan a través de aquellas cosas que tú ignoras del mundo espiritual. Porque voy a decir una realidad: el mundo espiritual no trabaja por sentimientos, por emociones o por un falso sentido de justicia. ¿Por qué yo digo falso sentido de justicia? Porque la mayoría de ustedes dicen, ay, pero yo no sabía que acostarme con, por ejemplo, en el pasado, yo no sabía que acostarme con una persona que tenía pactos ancestrales de miseria generaba que yo viviera en estancamiento y en miseria. El mundo espiritual no funciona que porque tú no sabías, tú no vas a recibir. No, porque se supone desde el ámbito espiritual que si tú has sido llamado a la luz, tú has sido llamado al conocimiento. Tú has sido llamado o llamada a saber lo que está pasando en el mundo espiritual. Entonces el mundo espiritual no opera por justicia falsa. El mundo espiritual opera por legalidad. ¿Y qué es legalidad? Yo estoy manejando, se supone que si yo estoy manejando en Toronto, yo sé cuáles son las señales de tránsito. Y si yo violento una señal de tránsito en Toronto, por ejemplo, hay una señal, imagínense que aquí en Toronto hay una señal de que yo no puedo doblar a la derecha. Aunque yo no sepa la señal de tránsito, aunque yo no sepa que no puedo doblar a la derecha cuando esté rojo, o que no puedo doblar a la derecha porque hay una marca o lo que sea, una señal. Si yo doblo a la derecha, a mí me van a poner el ticket como quiera. Porque el hecho mismo de simplemente estar manejando implica que yo tengo que saber cuáles reglas de tránsito existen en el lugar donde estoy manejando. Si estoy en la tierra y estoy operando en el ámbito espiritual, sepa yo o no lo que hago cuando me conecto con alguien, las leyes se me van a aplicar sí o sí. No sé si espero que me entiendan. Porque el mundo espiritual opera bajo legalidad y opera en justicia. Entonces, las fuentes que utilizan los demonios para poder operar dentro de tu vida, número 1, tienen que ver con ceguera mental y espiritual. Y número 2, tienen que ver con ignorancia, porque la ignorancia produce ceguera. En medio de la incertidumbre, una generación se levanta. Por eso el principio de revelar o manifestar la gloria tiene que ver con el conocimiento de la gloria. Es que te conozcas a ti mismo. Es que sepa el poder que pusieron dentro de ti. Es que sepa la esencia que Dios colocó en tu espíritu. Empieza a crear lo de Dios. Empieza a crear lo de Dios. Empieza a crear en el espíritu. Tú tienes esa capacidad de crear. Eso nada más no se lo dieron al mundo. Eso también está entre nosotros. ¿Estás listo? Apóstol Walter Fintegrant. Veo algo. Es como una área de tu cuerpo después de comer que no puedes respirar. El revestimiento de tu esófago está diseñado para secretar enzimas que ayudan a descomponer las partículas de comida. El tuyo no lo ha estado secretando. Después de comer, es como si tuvieras una hinchazón allí. Te falta el aliento, te quedas sin aliento, tienes que ir al baño y te apoyas en la pared para mantener el equilibrio porque sientes que te falta el aire. Y Dios dijo, te estoy restaurando y haciendo que tus pulmones sean como lo que eran hace 15 años. Tu artritis se va, el reflujo se va, el diablo se va de tu casa. Bishop Jim Hendrickson. Get it in your spirit. Tiene que llegar a tu espíritu. There's a price to be paid. Hay un precio que pagar. Sometimes A veces, it's more than you want. más de lo que tú quieres. But in order to move up the ranks, Pero de subir en esos rangos, to become a general for God, para ser un general de Dios, obedience
obediencia and sacrifice. y sacrificio. Profeta Rouse Hendrickson. There are many nations that are here tonight. Muchas naciones que están aquí representadas hoy. There's nations on the internet that are watching. Hay muchas naciones allá en el internet que están viendo. He is rising up the prophets. Está levantando los profetas. He is pulling you out. Él te está levantando. He's pulling jalándote you out. Te está sacando. Pulling you Te out. está sacando. It's your time to come out of the Tu cave. tiempo para venir afuera, salir It's afuera. your time. Es tu tiempo. It's your time. Es tu tiempo. Global Prophetic Summit 25. Este 26, 27 y 28 de septiembre del año 2025. En la ciudad de Toronto, Canadá. Te esperamos en Theater 259, Richmond, St. Downtown, Toronto, Canadá. No dejes pasar esta oportunidad. Inscríbete ya en el link que aparece en la descripción de este video. Shalom. Dice que los gentiles que antes operaban, cuando tú eras gentil, en el libro de 2 de Corintios capítulo 4, verso 34, opera bajo, ellos, los gentiles antes operaban, dice, bajo la vanidad de su mente. Es decir, los demonios pueden oprimirte a través de ceguera espiritual, porque tú no vas a poder dominar lo que tú no conoces. Por eso, algo me gustó, escuché a un profeta hace unos años, él decía, una de las cosas que Satanás no quiere es que tú pienses, porque el día que tú pienses, vas a aprender a pensar mejor que él y lo vas a poder derrotar. Porque el flujo satánico, aunque yo voy a decir algo, tengo que explicar bien, porque algunas personas creen que Satanás es solamente el ser mitológico que nos han presentado en la cultura cristiana con cachos y cola. Y existen tres tipos de Hasatán. Existe el Hasatán interior, que es el Yetzer Hará, que es la debilidad o el deseo negativo o la inclinación maligna que está dentro de ti mismo. Existe el Hasatán, que es una manifestación exterior, una proyección exterior, que fue la que venció a Adán en el Edén, o fue la que personificó a la serpiente. Y número 3, existe el Hasatán corporativo, que es el Hasatán que opera desde el falso profeta, el anticristo y el dragón, que está revelado en Apocalipsis. Y es un sistema que opera a través del mundo. Y ese sistema opera a través de un sistema de tinieblas. Y es todo lo que domina los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad y príncipes que operan en este siglo, trayendo desastres al mundo. Entonces, cuando tú analizas esas tres realidades que habla la Biblia acerca de Hasatán, tú puedes estar claro. Entonces, cuando yo hablo de Hasatán, puedo estar hablando de uno de los tres. Así que quiero que usted me preste atención de qué es lo que estoy hablando. Este Hasatán que opera en este nivel es el Hasatán interior. El Hasatán interior es el que produce ceguera espiritual. Porque hay todos los profetas deberían profetizar con un nivel de precisión. Porque hay profetas que no pueden ir más profundo y no pueden ser más precisos en el ámbito del espíritu. Porque hay un área de sus vidas que está cautiva en el ámbito espiritual. Y como están cautivos de ceguera espiritual, de ignorancia, esa ignorancia los mantiene esclavos y no pueden ser constantes en el flujo profético en su interior. Segunda forma de alimentación de los demonios, Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15, revela secretos grandes del mundo espiritual y el sistema de gobierno que opera en el mal. Dice la Biblia que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar, oiga lo que dice, y liberar a todos aquellos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿De qué está hablando? El sistema de poder que opera en el reino espiritual opera a través del temor. El sistema de esclavitud es el más poderoso y más profundo, es a través del temor. ¿Por qué es a través del temor? Si tú te das cuenta, el primer síntoma de la caída del hombre en el huerto del Edén no fue la vergüenza. La gente dice que fue la vergüenza. No fue la vergüenza. El primer
síntoma de la caída de Adán fue el temor. Él, cuando Dios lo llama, lo primero que él dice es: tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. El segundo síntoma fue la vergüenza, pero el primero fue el temor. ¿Por qué fue el temor? Porque el temor es el poder que utilizan los demonios para someter a la mayoría de la gente que está en el mundo. Mucha gente que está ahora mismo en la brujería, en la santería y en la hechicería, no sale de ahí porque los demonios le han dicho: si tú te sales de aquí te mato. Porque en el satanismo también funciona así. Porque dicen: si tú sales de esto, te vamos a quitar la vida, o vas a perder tu sentido, te voy a dejar ciego o ciega. Entonces, esos poderes que operan en el mundo espiritual operan a través del temor. Por eso es que la Biblia dice que el que teme no conoce a Dios y no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Porque el amor es el sistema operativo del cielo, mientras que el temor es el sistema operativo del infierno. ¿Están conmigo? Déjenme saber que me está prestando atención, que me está escuchando. Entonces, el sistema de esclavitud, de atadura, viene a través del temor. Y el temor opera sin fe. Cuando una persona es incrédula, tiene una tendencia más profunda a desarrollar temor. De hecho, mucha gente que ha realizado cosas feas y nefastas lo hace por el temor. Miedo a quedarse solo, miedo a quedarse sin dinero, miedo a muchísimas cosas. La mayoría de las personas tienen miedo a las alturas, y eso tiene que ver con una operación demoníaca específicamente, y que trabaja a través de tus sentidos, a través de la parte nerviosa. Después voy a entrar más profundo en eso, porque la mayoría de las enfermedades, casi el 90% de las enfermedades, es producida por demonios. ¿Será cómo así? Sí, porque hay un nivel donde las tinieblas pueden enfermar el cuerpo. De hecho, si no fuera así, porque dice en el libro de Lucas capítulo 13 que Cristo, la mujer que estaba encorvada, si fuera solamente una enfermedad natural, dice que Cristo echó fuera un demonio, y cuando echó fuera el demonio, puso las manos sobre ella y posteriormente la sanó. Porque lo que estaba operando dentro de ella para enfermarla era un espíritu. Y si no sacaba Jesús el espíritu, la podía sanar, pero ella iba a volver a ser enferma otra vez. Por eso hay gente que se pregunta: ¿por qué hay eventos de Benny Hinn y otros pastores donde los paralíticos se levantan y tú vas una semana después a donde esos paralíticos y vuelven a ser paralíticos? Porque posiblemente lo que producía o produce la parálisis en esa persona no es una situación física. Se manifestó en una realidad física, pero no comenzó como algo físico, comenzó como una realidad espiritual, como una atadura demoníaca o como una realidad de pecado en la vida de esa persona. Entonces, como hay una realidad que hay que primero liberar, que hay que primero romper, cuando tú rompes eso, entonces la persona puede ser sana. Jesús, de hecho, antes de sanar al paralítico, le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque él sabía que la raíz de la parálisis no era la parálisis. La raíz era el pecado que estaba en el hombre. Y ese pecado, cuando retoñó y floreció, dijo: ahora hay que cobrar la factura. ¿Cuál es la factura? ¿Por dónde cobramos? Cobramos por la salud. ¿Cuál área de su cuerpo vamos a tocar? ¿Vamos a tocar sus órganos genitales? No. ¿Vamos a tocar su corazón? No. Toca sus piernas, paralízalo, paralítico. En el ámbito espiritual hay que ver qué es lo que está produciendo la enfermedad. Por eso, cuando William Branham, a mí me gusta mucho el ministerio de William Branham, porque cuando William Branham ministraba, William Branham decía: para poder liberar, para poder ser sano, hay realidades, hay pecados que hay que confesar y hay cosas que hay que desconectarse de ellas, porque si no, tú te vas a sanar hoy, pero mañana va a volver a ser enfermo igual otra vez. Porque y voy a decir esto para los ministros de sanidad, los que quieren ministrar sanidad: todo ministerio de sanidad eficaz tiene que ser ministerio de liberación. Si tú quieres ministrar sanidad y que sea persistente, permanente, tienes que ministrar liberación. Tú estás orando por tu hijo que no está desaparecido. Sí, se desapareció hace 4 años. 4 años, comenzando la pandemia. Yo estoy mirando en el ámbito del espíritu el mes de marzo. Y cumpleaños. Tu cumpleaños el mes de marzo, ok. Dios va a confortarte hoy. Dios va a consolarte. Cuando yo miro en el ámbito del espíritu, yo miraba a tu hijo, por eso le pregunté al espíritu anoche, yo miraba a tu hijo con compañías raras.
rodeado y yo escuchaba cuando le pregunté al Espíritu de Dios, yo escuchaba el nombre como Andrés. ¿Ah? Brian Andrés, ¿Quién es Brian Andrés? mi hijo. Ah, ok. Alguien diga aleluya. Cuando yo lo busqué en el ámbito del Espíritu, yo no lo encontré. Sí, porque él ya no vive. Quiero que sepas esto. Por eso Dios va a consolarte. Por eso te dije el nombre, te di la fecha, porque yo la miro a ella y miro la crianza y miro muchos valores del reino que tú le inculcaste. Veo muchas cosas que se le dijo y en el momento final yo miro en el ámbito del Espíritu como él clamó al Señor. ¿Ah? Yo a ellos los crié en el temor de Cristo. Exactamente. De pequeños. Mira, ahora en el ámbito del Espíritu yo estoy mirando a un joven como si estuviera parado junto al Señor. Y miro un joven de corto, un poquito más claro que yo. Es Él. Ajá. Él está con el Señor. Amén. Levanta tus manos. Padre, gracias. Cierra tus ojos, ahí está. Padre, gracias. No te lo puedes perder. Entrada totalmente gratis. Regístrate en el link de la descripción de este video. Shalom. Porque si no echas fuera al diablo de los cuerpos, la gente va a volver otra vez a ser enferma. Así que le estoy dando escuela de lo sobrenatural por aquí, de regalo. Yo sé que eso toca en los próximos módulos de la escuela. Escucha bien. Tercera forma o tercera puerta de los demonios, tercera forma tercera forma de alimentación de los demonios es la desobediencia. Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2, versos 1 y 2, que el espíritu de este siglo opera a través de los hijos de desobediencia. La desobediencia es la raíz de la pérdida y las crisis en el mundo entero. Si tú te das cuenta, cuando Adán es echado del huerto, es cuando Adán desobedece una orden directa. La raíz de todo malestar es desobedecer la voz de Dios. Usted sabe, las mujeres que padecieron abuso, violencia, violación y muchísimas otras cosas más, simplemente porque desobedecieron un sentir interior de no casarse con ese hombre, de no irse por esa ruta esa noche, de no caminar cerca de ese edificio, de no andar. ¿Por qué? Porque la voz de Dios está en la subconsciencia humana. Dios le va a hablar siempre al hombre. Hay un sentido que tú ahí, la gente tiene sentido arácnido. No es sentido arácnido, no se llama así, se llama la voz de Dios. Lo que pasa es que la voz de Dios opera a través de tus sentidos interiores. Y muchas veces cuando la voz de Dios viene, a veces viene con claridad, otras veces viene a través de un sueño, otras veces la advertencia viene a través de un sentimiento interior. Cuando tú desobedeces eso, tú le estás abriendo puertas al ámbito espiritual. Porque en el momento que tú desobedeces la voz interior, el mundo espiritual legaliza y certifica que te dijo. El mundo espiritual dice, pero ya se le avisó. A él se le avisó que no podía hacer ese negocio. Él no puede decir que ahora se siente mal porque perdió $80,000 porque le dijeron no haga ese negocio. Le voy a decir algo que me pasó a mí. Dios me dijo a mí, yo recuerdo que Dios me dijo a mí, en el evento que hicimos en Santo Domingo, en Global Prophetic Summit, el que hicimos en Santo Domingo, yo gasté $45,000 en ese evento. Mire, fue excelente. Más de $200,000 en músico, con más de $5,000 en músico, más de $5,000 en equipo de grabación en vivo, más de $10,000 en rentar el espacio en Galería 360. Yo recuerdo que Dios me dijo, págalo. En una visión, yo estaba en el módulo de la casa y Dios me dijo, págalo. Hazlo, el evento, que te voy a bendecir. Señores, yo gasté lo del evento, o sea, lo que tenía en mis ahorros, y gasté creo que $10,000 o $5,000 más que entraron del campamento que hicimos. Lo que recuerdan el evento que hicimos en Santo Domingo, al día siguiente nos fuimos a un campamento. También eso yo lo gasté en el evento. Cuando yo terminé el evento me quedé sin dinero en la cuenta. Yo tenía los $40,000 que tenía de ahorro, los gasté porque Dios me dijo, gástalo. Como en 2 meses, 1 mes y medio, 2 meses y medio después de eso, yo tuve un poquito y digo, Dios mío, espérate, pero tú me dijiste a mí que lo gastara. Yo tengo legalidad para reclamarte a ti, porque tú me dijiste, gasta lo que yo te voy a bendecir. ¿Dónde está mi bendición? En esos 2 meses o 3 meses entraron como $60,000 o $70,000. Hice negocio, cerré negocios entre $50,000 a $60,000. O sea, recibí más
No solamente eso, yo gasté ahí también el dinero de yo acababa de comprar un apartamento en Santo Domingo y había gastado inclusive el dinero de comprar los muebles. Y mi esposa me dijo, mira, yo estoy embarazada, vamos a tener el niño, ya nos entregaron el apartamento y ahora ¿cómo nos mudamos? Le dije, yo no sé cómo nos vamos a mudar, pero Dios me dijo que lo gastara. Yo recuerdo que en esa semana Dios le dio un negocio. Y yo sé que si ellos me están escuchando, saben lo que estoy diciendo. Hubo una pareja que yo aconsejaba del equipo de negocios que hicieron $100,000 en una semana y me mandaron los diezmos, me mandaron $10,000 de diezmo. Y con esos $10,000 yo amueblé la casa y le dije yo, vamos a amueblar la casa y nos mudamos. Para que usted vea, porque cuando tú operas en obediencia, ¿tú sabes lo que pasa? Que tú tienes protección divina. Tú estás protegido divinamente para operar y para caminar. Cuando Dios te habla y tú obedeces a Dios, tú puedes actuar o puedes caminar orondo porque tú estás legal. Ahora, cuando desobedeces, la desobediencia es la raíz de toda pérdida. Las crisis más grandes que tú puedes tener en tu vida van a venir cuando desobedezcas una orden directa de Dios. Si Dios te dice, haz esto, hazlo. Si Dios te dice, deja eso, déjalo. Si Dios te dice, muévete aquí, muévete. Si Dios te dice, muévete allí, muévete. Porque donde Dios te diga que te muevas, si obedeces, vas a ser respaldado por la voz de Dios. Cuarta fuente, y esta es la más poderosa, y voy a hablar de las maldiciones más adelante, pero voy a hablar de la raíz de las maldiciones, la deshonra. Una de las raíces más poderosas, y le voy a decir, recientemente algunos saben que yo tuve conflictos con personas que yo creía que eran mis mentores, que Dios había puesto como mentores, pero yo nunca, y esa es una práctica que he desarrollado durante toda mi vida, yo nunca le voy a faltar el respeto a alguien que Dios puso o alguien que yo entendía que Dios había puesto en su momento para bendecir mi vida. ¿Por qué? Porque una de las raíces de maldición más poderosas que existen es la deshonra. Mucha gente hoy está en áreas de su vida que no avanza, es porque está bajo maldición, porque deshonraron un manto que Dios había enviado a sus vidas para que ellos lo honraran. ¿Sientes que fuiste llamado a algo más? ¿Has tenido sueños que no comprendes? ¿Escuchas la voz de Dios, pero no sabes cómo interpretarla? En la Escuela de Videntes, Nido de Águilas, te entrenamos para desarrollar tus dones, discernir la voz del Espíritu y crecer en un ministerio profético sólido. Aprenderás a interpretar sueños, a comprender las 12 formas en que Dios habla y a afilar tu oído para lo sobrenatural. Las inscripciones inician este 9 de junio y esta convocatoria no es para todos. Es solo para aquellos que saben que han sido llamados. Encuentra en la descripción de este video el link de WhatsApp para inscribirte según tu país y prepárate para despertar lo que llevas dentro. Bienvenido al Nido de Águilas. Hay cosas que no avanzan en tu vida, pueden estar relacionadas con la deshonra. Si hay algún ministro, algún líder, apóstol, profeta, pastor, maestro o algún ministro sencillo del evangelio a quien tú hayas deshonrado, le hayas llamado falso, hayas hablado mal de él, hayas levantado falsos testimonios en secreto o en público, esa deshonra puede provocar en tu vida estancamiento. Hay gente que dice, pero ¿por qué tengo esta área en mi vida? Porque pues posiblemente deshonraste a un hombre que Dios levantó y tú lo deshonraste. De hecho, la Biblia habla acerca de esto. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. Esa palabra de honrar a los padres, cuando la Biblia dice de honrar a los padres, no es solamente tus padres físicos. Hay diferentes clases de padre. Hay diferentes clases de padres. Voy a hablar algo. Hay padres espirituales. Padres espirituales es una cosa. Padres apostólicos es otra. Padres proféticos es diferente. Y padres naturales es diferente. Cada uno de estos padres tienen una forma de operación y vienen para algo a tu vida. Por ejemplo, los padres espirituales son personas que Dios levantó en un país o en una nación o en un territorio para ser una fuente vital de espiritualidad en un país o en un territorio. Si tú te vas a Nigeria, todo el mundo va a hablar de que el padre espiritual de Nigeria es Benson Idahosa.
Pero si tú preguntas sobre los padres apostólicos, tú te vas a dar cuenta que existen muchos apóstoles como Romeo Saggi, como John Suleman y muchos otros apóstoles, Joshua Selman y otros hombres de Dios que Dios ha levantado como padres apostólicos. Mientras que el padre espiritual es alguien de quien tú recibes herencia, por ejemplo, a nivel nacional o a nivel espiritual, por la contundencia de lo que él hizo en un país o en una nación. Un padre apostólico es uno que Dios levantó para tu vida específicamente, para despertarte, levantarte y estructurarte como un líder o como un hombre de Dios, para pasar revista sobre tu vida, para supervisarte y para ver que el funcionamiento y el regulamiento de tu vida sean correctos. Mientras que un padre profético es uno que viene para ungirte, para establecerte, para impartirte y para enviarte, como lo hizo Samuel con David. Mientras que un padre natural es uno que te cría, te sostiene, te mantiene y te trae al mundo. Entonces, lo hablé rápido. Un día de esto les voy a dar una clase más profunda sobre los padres. Pero muchas veces cuando tú deshonras estos hombres que Dios puso en tu vida, entonces comienza a venir estancamiento. Gente que dice, ¿por qué no puedo escuchar la voz de Dios como escuchaba antes? Revisa si fue que le faltaste respeto a un hombre de Dios. ¿Por qué no puedo fluir en un don más profundamente? Revisa si es que tú en algún video le dijiste a un hombre de Dios, no a mí, a cualquier otro hombre, porque existen muchos hombres de Dios en Latinoamérica que yo miro que mucha gente le dicen falso, mentiroso, engañador, y tú dices, pero ¿y por qué hacen esto? Porque le falta entendimiento, operan en ignorancia, y en la deshonra engendra maldición. Dios dice, tú quieres ser bendito todos los días de tu vida, tú quieres prosperar en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado, honra a tus padres. ¿Cuáles padres? ¿Tu mamá y tu papá nada más? No, la gente que Dios puso a tu alrededor, que Dios puso en tu vida con una estructura espiritual correcta para poderte guiar y poderte desarrollar. Ya estoy terminando. Este es mi último punto, el 5. Aunque yo voy a hablar de este quinto punto, de esta quinta forma de alimentación de los demonios en otra clase. Voy a dedicar, creo que una semana completa a hablar sobre esto, porque para poder hablar de la lujuria, que es la quinta puerta o la quinta fuente de alimentación de los demonios, yo tengo que hablar acerca de cómo desexualizar la mente. Hay un nivel donde tenemos que aprender a desexualizar la mente. Número 2, tenemos que aprender cómo se comporta un hombre de Dios en medio de una tentación, cuál es el behavior, el comportamiento que debe tener un ministro, cómo desconectarnos estructuralmente, almáticamente, espiritualmente y emocionalmente de ambientes que producen lujuria. ¿Y qué es lo que hace la lujuria en la mente? Cómo se come la mente de los ministros, cómo se come el ministerio de un hombre o una mujer de Dios, y cómo posteriormente termina sepultando el brillo dentro de la vida de un hombre de Dios. Vamos a hablar de eso. Pero la lujuria es uno de los poderes o de las regiones de cautividad o de las fuentes de alimentación que más utilizan los demonios, porque es una fuente que opera desde dentro. La lujuria detiene y destruye todos los proyectos de Dios desde dentro. Y voy a hablar más adelante acerca del prototipo de Sansón. Sansón, por algo que estaba encendido dentro de él, que él le dio paso, él lo encendió, terminó perdiendo su recurso más valioso, que eran sus ojos. Perdió su cabello, pero perdió sus ojos. ¿Tú dices por qué? Porque ¿de qué te sirve tener fuerza si tú no tienes la forma de cómo direccionar esa fuerza? Entonces, cuando él pierde la visión, lo pierde por la lujuria. Y voy a hablar acerca de esto y qué es lo que le ha hecho la pornografía, lo que le ha hecho la lascivia, la lujuria a la mayoría de la gente y muchos ministros poderosos que Dios levantó con poder y autoridad, como Luis Urbáez y muchos otros más. Cómo la lujuria los mató, cómo la lascivia los mató, las debilidades. ¿Por qué? Porque la lujuria va tomando forma hasta que en un momento determinado se engruesa tanto. Y quiero que usted sepa esto. En las visiones, cuando tú ves la lujuria en visión, si Dios te la muestra en algún momento, tú te vas a dar cuenta que la lujuria es obesa. Tiene forma de una persona obesa. Y en algunas otras tiene forma de cerdo, de un cerdo engordado. ¿Por qué? Porque la lujuria es como engordar o como es la forma más poderosa de alimentación, y sobre todo en este siglo.
el Dios de este siglo, el nombre del Dios de este siglo, en el siglo de Pablo era la desobediencia, en este siglo es la lujuria. Por eso usted se da cuenta que la industria más grande en esta generación es la industria de la pornografía. La industria que más cotiza, que más dinero genera diariamente es la pornografía. El Dios de acera de esta generación, a donde opera el espíritu de Jezabel, es a través de la pornografía. ¿Por qué? Porque la lujuria es la fuente más poderosa de alimentación de los demonios. Y es lo que hace, que utiliza hoy las tinieblas para secar, para destruir, para desvanecer ministerios poderosos. ¿Sabías que cada viernes el profeta Kalel Williams está orando por los enfermos y son sanados en Toronto, Canadá? La gloria profética y sobrenatural del Espíritu Santo ha descendido y tú puedes ser parte. Por eso cada viernes te invitamos a experimentar un mover de enseñanza, milagros y profecía bajo la influencia del Espíritu Santo. Así que te esperamos todos los viernes a las 7 de la noche en el Hotel Holiday Inn Downtown, Avenue Hall. Para ser parte solo debes inscribirte en el link que aparece en la descripción de este video. Entrada totalmente gratis. Entonces tenemos que huir de estas 5 cosas para que nuestro ministerio pueda crecer y avanzar. Quiero orar por ti, Padre. Gracias por este tiempo, por lo que me permites hacer para tu pueblo en Latinoamérica y en el mundo. Oro para que cada ministro, oro para que cada profeta, ministro, apóstol, evangelista, pastor, maestro que me escuche, cuando entre bajo la influencia de mi voz, sí, Señor, gracias, esta palabra los haga libre en el nombre de Jesús. Y que toda región de cautividad en sus ojos, en su alimentación, en su estómago, en su cuerpo físico, aún en sus genitales, Padre, ahora mismo sea liberado su cuerpo físico, su alma, y aún si hay regiones de cautividad en su espíritu, sean libres en el nombre de Jesús. Toda región de cautividad, ahora en el nombre de Jesús, toda fuente de alimentación a los demonios en las vidas hoy es secada. Toda obra inmunda, toda obra impía, toda obra inicua, ahora en el nombre de Jesús, sea destruida. Todo lo que alimenta las tinieblas en las almas, en los cuerpos, en las mentes, hoy es expulsado fuera en el nombre de Jesús. Satanás, vengo contra ti ahora y te echo fuera de los cuerpos. Toda mente cautiva, toda alma cautiva, todo cuerpo cautivo, sea liberado en el nombre de Jesús. Y allí en las casas, las personas mientras escuchan esto, todo espíritu inmundo que opera en tu cuerpo físico, en tus órganos, se ha echado fuera. Toda brujería, hechicería, maldición, idolatría, maldad, oscuridad, se ha echado afuera en el nombre poderoso de Jesús. Seas libre ahora de toda atadura, de todo encantamiento, de todo hechizo, de toda manipulación, de toda estructura del infierno. Toda base del infierno ahora es quitada, es desestructurada por el poder de la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima clase. Dios te bendiga. Espero que puedas ser altamente bendecido, al igual que todas las personas que nos están escribiendo. Invito a cada persona que está allí dentro que pueda seguir la secuencia de estas clases. Si este es el primer video que ves, te pido que veas el video anterior y llevas el video siguiente. Voy a hablar un poquito más acerca de las ventajas. ¿Cómo es que Satanás toma ventaja? Voy a hablar de las naturalezas que están peleando dentro de ti, la corrupción que muchas veces se encuentra dentro de ti, cómo es el estándar que deben de tener los ministros de Dios, profetas, apóstoles, y cómo ese estándar debe de ser levantado en Latinoamérica para que no nos ocurra lo que está pasando en África, que Dios movió la primogenitura a Latinoamérica porque mucha gente descuidó
su estándar a nivel espiritual. Tú y yo tenemos que levantarnos en un estándar diferente. Y si hay alguna área en nuestras vidas donde hemos pecado, donde hemos fallado, este es el tiempo de volvernos a Dios, de ponernos a cuenta, de pedir perdón y de caminar en la santidad y en la pureza que amerita la vida de Dios en nosotros, porque este es el tiempo de enderezarnos, arrepentirnos y hacer sendas derechas. Así que esta es la palabra que Dios me dio para Latinoamérica. Voy a seguir enseñando sobre liberación en esta semana, así que nos vemos pronto. Shalom para ustedes, un fuerte abrazo y los amo con todo mi corazón. Dios les bendiga. ¿Ya eres miembro exclusivo de nuestro canal de YouTube? Únete hoy y recibe semanalmente contenido exclusivo por una baja inversión. El nivel oro recibirás contenido sobre la intuición, profética y cómo desarrollar lo profético en ti. El nivel platino no solo recibirás dirección profética sobre el dinero y las finanzas, sino también todo el contenido exclusivo que está en el nivel oro. El nivel diamante es nuestra membresía más completa, porque no solo recibirás secretos de la glándula pineal y los dones de revelación, sino también todo el contenido del nivel oro y platino. ¿Qué esperas para volverte miembro de este canal?